Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar siempre con nosotros, por estar atento a nuestros programas. Hoy, miércoles, vamos a conversar con Walter Rubén Hernández, con el doctor Walter Rubén Hernández, con quien vamos a hablar de democracia y autocracia, de ese sentimiento que ya se percibe en algunos costarricenses, que les empieza a gustar los gobiernos duros, directos, autoritarios. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. En muchas ocasiones no valoramos lo que tenemos porque nos acostumbramos a tenerlo. Y creemos que eso que tenemos nosotros lo tienen todas las personas en todos los países del mundo. La democracia costarricense no se hizo de la noche a la mañana, pero sí la podemos hacer desaparecer o debilitar de la noche a la mañana. El proceso democrático es un largo proceso que nunca se acaba. Siempre habrá más necesidades y siempre los costarricenses y los ciudadanos reclamarán más derechos constitucionales, más derechos que se van a establecer en las leyes, en vista de que la democracia es una tarea siempre inconclusa. Es una tarea que tenemos que trabajar todos los días y en todo momento. Pero eso no quiere decir que porque seamos, como toda obra humana, una democracia imperfecta, no seamos una gran democracia. Costa Rica ha sido una gran democracia. Ojalá que usted no la menosprecie, perdón, sino que la valore como tantos en el exterior nos la valoran y como tantos en el exterior desearían tener unas libertades y unos derechos como tenemos los costarricenses. Estamos en Café y Palabras porque usted, igual que yo, sabe que la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía y vamos a conversar, como les había prometido, con Walter Rubén Hernández. Y vamos a hablar de todo un poco, pero principalmente invité a Walter por su vasto conocimiento en diferentes áreas y que siempre ilustra muy bien con temas de otras latitudes y temas inclusive paralelos a lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la diferencia entre la democracia y tener una autocracia dentro del gobierno. Walter, primero, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. No, Claudio, el gusto es mío. Muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estamos a la orden. Walter, hablábamos fuera de micrófonos
Hay personas que no comprenden la diferencia entre la democracia y la autocracia. Inclusive hay personas que hoy por hoy en Costa Rica, después de haber vivido tanto tiempo en democracia, da la impresión de que están dispuestos a ceder muchas de las ventajas y muchos de los derechos que tienen con tal de que alguien venga a mandar más que a gobernar y a imponer su criterio, lo cual no es propio de una democracia. Cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos del sistema más complicado para tomar decisiones desde el punto de vista de que tiene que haber una interrelación entre los actores, tiene que haber conversación, tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso en algunos momentos, pero parece que en los tiempos actuales eso le molesta a algunos, no solo que gobiernan, sino que también los ciudadanos están dispuestos a ceder mucho de sus garantías con tal de tener resultados de un gobernante. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es la diferencia también desde el punto de vista teórico que existe entre una democracia y una autocracia? Bueno, mira, una democracia se podría definir siguiendo a un famoso abogado, filósofo del derecho alemán, Schneider, que decía que una democracia está ordenada siempre bajo una constitución que establece una división de poderes. Esa división de poderes es muy básica y habla de los tres poderes tradicionales, aunque ha habido algunas constituciones y algunos modelos que han tratado de ampliar el número de poderes. La verdad es que los tres poderes son realmente la esencia de esa democracia: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Qué caracteriza a un poder? La posibilidad de que ese poder por sí solo, per se, pueda generar un acto sustantivo. En el caso del Poder Judicial, ese acto sustantivo son las sentencias que dicta. En el caso del Poder Legislativo, que cumple dos roles, el de control político y el legislativo propiamente dicho, es hacer la ley, dictar la ley. Y en el caso del Poder Ejecutivo, es el acto administrativo que permite aplicar la ley y tratar de gobernar y llevar adelante políticas de Estado, políticas de gobierno, etcétera. Eso es básicamente. Hay otros, por ejemplo, hay gente que llama al Tribunal Supremo de Elecciones un cuarto poder, pero en realidad no es un cuarto poder propiamente dicho, porque no genera un acto sustantivo. El Tribunal Supremo no hace las elecciones, sino que organiza un acto electoral. Y para eso necesita leyes que hace el Poder Legislativo, dinero del presupuesto que lo establece el Poder Ejecutivo, y en caso de incumplimiento, en caso de alguna falla, algún problema de tipo jurídico, lo va a terminar juzgando el Poder Judicial. Entonces, son cosas muy diferentes. Sigamos adelante. Entonces, una democracia se organiza bajo una constitución con división de poderes, donde las ideas de Rousseau y Montesquieu nunca se dieron realmente del todo. Es decir, esa división que ellos pretendían absoluta de poderes nunca se ha dado, porque modernamente consideramos que lo que hay es una especialización del poder y una cooperación entre poderes. Correcto. Que esa cooperación debe ser producto del diálogo respetuoso entre los tres poderes. Entonces, vos tenés una constitución, tres poderes especializados y que cooperan entre sí, donde gobierna la mayoría por medio de las votaciones y se respeta a la minoría que ayuda a colegislar, y puede haber varias minorías, colegislar en la Asamblea Legislativa y que al mismo tiempo ejerce control político, donde además se dé un respeto absoluto de la libertad individual, igualdad entre las personas y los ciudadanos, incluso los que no son ciudadanos, que son extranjeros residentes, libertad de prensa y libertad de opinión, que comprende libertad religiosa y otros temas. Eso es lo que modernamente consideramos hoy una democracia. Entonces, nosotros tenemos muchos de esos elementos. Lo que pasa es que si vos no los aplicás, si vos, por ejemplo, incurrís en estos temas que hemos venido teniendo de manera, valga la redundancia, recurrentes, de que el Poder Ejecutivo se pelea con el Poder Judicial y lo que hace es atacarlo, se pelea con el Poder Legislativo devuelve el golpe, entonces no hay coordinación, no hay la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. Y es que los problemas los conocemos todos, las soluciones no las tenemos todos, las soluciones hay que buscarlas. ¿Cómo se buscan las soluciones en democracia? Por medio del diálogo. ¿Y por qué? Porque además uno de los principios fundamentales de la Constitución es que la Constitución y el modelo democrático tienen amplia confianza en las virtudes del diálogo
Diálogo es conversar, no es pelear, no es insultar, no es ofender. La segunda cosa importante, el principio básico, es que siempre en aras de buscar la libertad, hay dos principios en la Constitución que hay que interpretarlos e integrarlos en toda interpretación constitucional, que es lo que se llama el principio pro homine en latín, que quiere decir a favor del ser humano, es decir, las normas tienen que correr a favor de las personas, y pro libertatis, a favor de ampliar la libertad y no restringirla. De ahí que, por ejemplo, cuando se hace alguna ley que va a restringir un derecho o va a limitar un derecho para toda la población o para un sector de la población, se requiera una mayoría de votos calificada, de 38 votos y no mayoría simple. Inclusive la Sala Constitucional siempre pega el brinco en el buen sentido de la palabra cuando hay un proyecto o hay algo que coarta libertades, ¿verdad? Constitucionales ya establecidas. Bueno, ya que estoy, te voy a aclarar un punto que todo el tiempo lo están diciendo. Primero, no fue Oscar Arias el que aprobó la reelección en el año 2005-2006. Eso fue un recurso que se presentó y la sala lo acogió y los argumentos esgrimidos en ese recurso eran muy válidos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la reforma de 1968 y se prohibió la reelección, se tomó por mayoría simple, solo 29 votos, no se Correcto. hizo por mayoría calificada. Entonces, No, ¿qué fue lo que hizo la sala? Walter, y no había en esa época, en el año 68, cuando se hace eso, no había una sala constitucional que No, no, viera no. si eso que se hizo era o no correcto. No, los temas constitucionales los conocía la Corte Plena, pero era muy engorroso, era muy Correcto. difícil. No todos estaban especializados como ahora. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la sala? Corrigió un error de forma, un error de procedimiento que cometió la Asamblea Legislativa del 68. Y no fue que la sala estableció la reelección, no, la reelección existía desde 1949 y era dejando 2 periodos. Cada 8 años Correcto. una persona podía reelegirse. Lo que hizo fue volver a poner la situación como estaba antes del 68. Lo que ocurre es que cuando eso se resolvió en el año 2004-2005, perfectamente podrían haber, porque tenían tiempo, haber presentado un proyecto de ley para hacerlo, para eliminar totalmente la reelección, haciendo un voto correctamente, para hacerla continua, para hacerla alterna o hacerla por un solo periodo, como es en Estados Unidos, que desde 1951 se varió totalmente el modelo de ellos en ese sentido. En fin, entonces no fue ni Oscar Arias, ni fue que la sala estableció, no, es que se corrigió un error y a la fecha siempre hay posibilidad. Lo que ocurre es que se ha vuelto más complicado. Yo creo que para poner reelección en este país van a tener que terminar haciendo una constituyente y tengo mis serias dudas de que lo puedan hacer. Eso por ese lado. Ahora, por el otro lado, una autocracia, ¿qué es? Una autocracia suele disfrazarse de democracia. El hecho de que un país tenga una constitución, porque Corea tiene una constitución, Cuba tiene constitución, Venezuela tiene una constitución, Nicaragua, El Salvador. Lo que pasa es que la constitución, como decíamos al principio, tiene que respetarse, tiene que haber una división de poderes donde los poderes son independientes, cooperan entre sí. Buscan cooperación, buscan diálogo, pero no lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador, que Bukele ingresó con las Fuerzas Armadas al recinto del Parlamento y estableció una ley especial que le dio ciertos derechos que anularon las garantías individuales y metieron preso a miles de personas, 70.000 o 90.000 personas, no preciso el dato exacto. Porque ¿qué es lo que ocurre en estas situaciones autocráticas? Que se pierde el imperio de la ley y queda un elemento subjetivo que son quienes mandan, como pasó en las dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Brasil, todas las dictaduras militares que campearon desde 1940, 1930, 40, 50, 60, 70 y hasta parte de los 80, tuvimos dictaduras militares en América Latina. Hubo un momento para el año 78 que solo 2 países escogían realmente libremente por voto a su presidente. Uno era Venezuela y el otro era Costa Rica. Todos los demás, incluyendo México, que era un partido único, ahí era una farsa las elecciones. Además, el presidente saliente designaba a su sucesor, así que eso no es democracia realmente. Es decir, todos, desde México hasta Argentina, solo Venezuela y Costa Rica en el año 78 escogían libremente a su presidente. Entonces, la diferencia fundamental es esa. Y que además la población, desgraciadamente, la población, por falta de educación, por falta de preparación, porque a veces han vivido en una relativa tranquilidad y estabilidad, como es el caso de Costa Rica, o porque han vivido en una situación muy extrema, como fue el caso de El Salvador, la gente está dispuesta a canjear su libertad por cierta seguridad.
Y eso es un problema, porque cuando vos entregas libertad por seguridad, el que te va a dar la seguridad puede abusar de eso. Y en el caso de nuestro país Eso- tenemos un ejemplo que podríamos traer a colación que no es, que es por un tema de salud, pero donde cedimos mucho y estábamos, por el miedo que teníamos, a darle muchas potestades a un ministro de salud, a un presidente, como fue en el gobierno de Carlos Alvarado por el tema del COVID-19. Para mí, desde el punto de vista jurídico, eso fue vergonzoso. Inclusive la actuación, la sala debería haber frenado eso, porque el mecanismo para suspender las garantías, los abusos que cometió la Policía de Tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los cierres, es decir, es cierto que teníamos una emergencia de salud, pero hay un límite, porque además la fuerza pública y la policía cerraron establecimientos comerciales Ujú, la constitución es muy clara. Los límites de las garantías que se suspenden están claramente definidos y no afectan ni la libertad de trabajo. No afecta. Y acá se cerró la fuente de trabajo de un montón de personas. Se le prohibió poder trabajar, poderse ganar el sustento a la gente. pero Y además, en eso te voy te voy además a hay un interrumpir. procedimiento, Ujú. Claudio, hay Es un que ahí procedimiento. es donde quiero llegar, porque me estás llevando a un tema. En aquel momento, los ciudadanos estaban muy dispuestos a que se hiciera una persecución, inclusive de aquellas gentes que se reunían, ¿te acordás? El vecino acusando que en la casa del lado estaban reunidos 5 personas y que el COVID, era tal el miedo que había, que estábamos como en la situación de 1984, el libro de Orwell, donde hace Sí. referencia, ¿verdad? Donde los que sapean, donde los que son los enemigos prioritarios de los ciudadanos son los propios ciudadanos. Estábamos en ese tipo de situación del gran hermano viendo qué hacían los demás para denunciarlos y la gente estaba dispuesta a ceder. Pero tenemos un ejemplo muy reciente también, ahora que hablabas de Bukele, que es el hecho de que por la emergencia que estábamos climática o que estamos, se le permitió al presidente, o el presidente se permitió, no se le permitió, el presidente permitió, se dio la licencia de permitir el ingreso de soldados, vos que fuiste militar en Argentina, permitir el ingreso de soldados sin pedir, sin la cortesía de pedir la autorización de la Asamblea Legislativa, que eso no le llevaba más de 24 horas, o sea, venían entrando la Yo colaboración sí. salvadoreña y estaba el permiso. Pero lo interesante de esto es que mucha gente hoy estuvo de acuerdo también en ese acto. Entonces, la preocupación es, ¿entenderá el ciudadano lo que representa en esa separación de poderes, en esa interrelación de poderes, el pedir autorizaciones, el pedir permisos, por qué se hacen? Porque la Bueno, gente mira. dice, es que era un sentido de humanidad, como que pedir permiso, es un sentido de humanidad y de urgencia. No, pero es que hay varios errores de concepto ahí. Jurídicamente te digo sinceramente que, en mi opinión y en la de muchos juristas, no era necesario pedir el permiso que establece el inciso 5 del 121. Ujú, Sí se brincaron el informe que deben enviar a la Asamblea Legislativa informando. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ingresaron fueron 300 socorristas, algunos de los cuales eran militares. rango militar. Otros eran bomberos, otros eran policías, otros eran particulares especialistas en rescate. Ujú. Entonces, lo que ingresó fue una fuerza, un equipo de gente como Mixta. rescate, pero no ingresaron ni armados, ni ingresaron en naves de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, sino en vuelos comerciales. Ya anteriormente eso se había superado. Hay un voto del año 98 de la Sala Constitucional que así lo estableció. La obligación del Poder Ejecutivo era informar de que venían y que venían a hacer exactamente, pero no eran naves artilladas, ni aéreas, ni Correcto. marítimas, Correcto. no venían tropas armadas, entonces no era imprescindible, no era imprescindible. También creo que la respuesta de la Asamblea Legislativa, un poco de falta de asesoría a don Rodrigo, lo hicieron cometer una gaffe, donde al final quedó como en un entredicho, parecía un pleito de cantina esa cuestión. Le doy una hora para que explique, eso no es elegante, eso es una cuestión de protocolo. Por favor, explique o remita a la brevedad posible. Cuando es la brevedad posible, uno sabe que son 24 horas, ¿verdad? Es el protocolo. Pero lo que ocurre es que mucha gente también
cree, por la publicidad que se dio, que es lo que a mí me preocupa, por la publicidad y la importancia que le dieron a estos 300 hombres, que esos son los que vinieron a hacer algo que aquí no se estaba haciendo nada, y eso es un demérito de nuestra fuerza pública, de nuestra Cruz Roja y de nuestros bomberos. Porque la verdad sea dicha, Claudio, nosotros no necesitábamos que vinieran 300 socorristas de afuera. No lo necesitábamos. Tampoco necesitábamos, aunque son muy bien recibidas, las 30 toneladas de víveres y suplementos, porque aquí la Comisión Nacional de Emergencias tenía y las municipalidades lograron atender todos los damnificados, y ahora viene el tema de la reconstrucción y todo lo demás, que eso ya es una historia aparte y dependerá de la capacidad que tengan los diputados para gestionar las leyes y las reformas adecuadas, y la capacidad que tenga de ejecución las municipalidades con la Comisión Nacional de Emergencia. Porque tenemos el caso de Limón, el terremoto del 22 de abril del 91, todavía hay cosas que no se han arreglado en Limón, del 22 de abril del 91. Y tenemos otras situaciones, como fue lo de Cinchona, y que prácticamente hicieron un barrio nuevo y se arreglaron todas las cosas, ¿verdad? Esas son las situaciones que a veces se dan por política. Pero técnicamente hablando, creo que además no le han dado a nuestra Cruz Roja, a nuestros bomberos y nuestra fuerza pública y los montones de voluntarios el lugar que se merecían. Esto en realidad está bien, es bien recibido, es un aporte, pero no es Pero sería mentir a la población decir que los salvadoreños vinieron a salvarnos. No, eso sería exagerado. Es que bueno, yo siempre uso de ejemplo la famosa historia de Abraham Lincoln cuando estaba en plena guerra civil, que el rey de Siam le gustaba tanto los discursos de Lincoln que decidió ayudarlo en la guerra y le mandó 8 elefantes para que lo ayudaran en la batalla. Y Lincoln le agradeció montones y los mandó al zoológico ahí en Washington, porque imagínate que iba a ser un elefante contra las balas, ¿verdad? En ese momento, pero el rey de Siam, entonces es lo mismo, es decir, no iba a contribuir, es decir, puede ser, sí, ayudaron y colaboraron y todo lo demás, pero tampoco es que fueron los que hicieron todo. Es decir, pusieron su granito de pero arena. sería importante, vos como conocedor de los temas militares, vos como conocedor del sistema democrático, que le expliques al ciudadano por qué es importante que cuando las fuerzas armadas de otro país quieren ingresar al país, cuando va a venir un avión de los Estados Unidos, de cualquier país, y que viene con armamento, ¿por qué tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa? ¿Y por qué el presidente de la República no puede tomar en forma unilateral esa decisión? Bueno, en primer lugar, porque así lo establece nuestra Constitución y lo establece con base al respeto a la soberanía. Es decir, la soberanía es el cuarto elemento o uno de los 4 elementos que conforman el Estado moderno. Uno es el territorio, el otro es la población, el otro es la organización, que es básicamente la división en estos 3 poderes y todas las estructuras que vienen ahí después, y la soberanía. La soberanía, hay una soberanía interna que nace de que el gobierno manda porque debe mandar y el ciudadano obedece porque es consciente que debe obedecer. Y esa soberanía, ante la comunidad internacional, esa soberanía roza, choca o está vigente a la par de otras soberanías. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que los países extranjeros, por más pequeños que sean, por más grandes que sean o más poderosos, deben respetar esa soberanía de nuestro territorio, de nuestra población, y por lo tanto el ingreso de fuerzas armadas de otro país, así vengan para hacer un desfile, tiene que ser debidamente autorizado. Como nosotros en nuestro modelo constitucional de 1949 limitamos un montón de funciones del Poder Ejecutivo y se las trasladamos a la Asamblea Legislativa para evitar la concentración de poder que se había dado en los años anteriores, cuando estaba vigente la Constitución de 1871, es un requisito formal y hay que respetarlo. Si lo dice la Constitución, debo respetarlo. Por eso es que se pide. Nosotros hemos firmado tratados, por ejemplo, estos temas de vigilancia marítima, con el guardacostas de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos, y ellos están autorizados a patrullar por medio de esos convenios en nuestras aguas territoriales, aunque suelen mantenerse fuera de las aguas propiamente territoriales, sí se mueven en las 200 millas y no necesariamente dentro de las primeras millas de la costa. Pero cuando ellos van a ingresar, que necesitan ingresar a puerto porque van a entregar algo, porque van a recoger, porque necesitan repostar, por lo que sea que necesiten, sí tienen que tener una autorización. Y la autorización es para cada ingreso, no es una autorización que tienen un año para estar entrando y saliendo. No, no es así no funciona. Y lo que hablábamos antes de la pandemia, cuando se van a restringir el derecho de circulación, que fue lo que pasó, la libertad de tránsito, La libertad de reunión.
El artículo 20 y el artículo 22 fueron los más afectados. Y luego otros artículos como la libertad de reunión. Ahora, la Constitución establece cuáles son los derechos que se pueden limitar. No son todos, son algunos. Y no es Ahora, necesario limitarlos a todos. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era el procedimiento? Hay dos procedimientos. El Poder Ejecutivo, suponte que fuera un viernes y se declaró la pandemia el viernes. El Poder Ejecutivo suspende la circulación de todo mundo. Y la Asamblea Legislativa, con esa suspensión, con ese decreto que emite el Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene 48 horas para reunirse y decir si aprueba o desaprueba lo que hizo el Poder Ejecutivo. Si lo aprueba, la suspensión es por solo 30 días y cada 30 días hay que renovarla. O el otro procedimiento es que el Poder Ejecutivo le pida a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías y se va a dar también por solo 30 días. Pero acá fue un relajo. Aquí agarraron y suspendieron, hacían lo que les daba la gana. bueno, vamos a ver, pero qué interesante se pone esto. Porque es un relajo, dijiste vos, en tiempo de pandemia. Muchos ciudadanos estaban de acuerdo en eso. Yo recuerdo haber tenido esta discusión con alguna gente que estaba de acuerdo en que uno no pudiera manejar su automóvil de un lado a otro porque era prohibido salir de las casas. Bueno, el estado de excepción que establece el presidente Bukele en El Salvador, que en un principio lo pidió por un mes y lleva ya más de 2 años con el estado de excepción gobernando, 2 o 3 años lleva en el estado de excepción, es eso, es un presidente que restringe todas las garantías y todas las libertades. ¿Estarían de acuerdo los costarricenses? Les dejo la pregunta y te dejo a vos la consulta. ¿Estarían los costarricenses de acuerdo que dentro del marco de los problemas que estamos viviendo de seguridad, un presidente de la República se arrogue un estado de excepción en Costa Rica y que nos prohíba todos los derechos civiles en aras de asegurarnos, perdonando la redundancia, seguridad? Bueno, les dejo la pregunta y a vos te dejo la consulta. Bueno, mira, precisamente el constituyente previó situaciones extremas como por ejemplo una guerra. La única vez que nosotros hemos suspendido formalmente garantías, lo hicimos en una parte del país que había sido invadida desde Nicaragua, donde venían costarricenses y fuerzas del gobierno de Nicaragua invadiendo en 1955. Y se produjeron combates importantes para nosotros en esa zona. Inclusive hubo ametrallamientos de la Fuerza Aérea del dictador Anastasio Somoza Padre sobre Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Hubo bombardeos en la zona fronteriza. Hubo ingresos de vehículos blindados, tanques y tanquetas. Y Costa Rica no tenía, ya había disuelto el ejército, se convocó en el año 48, se había disuelto, era el primer gobierno constitucional de Don Pepe. Entonces se declaró un estado de emergencia, se convocó en su gran mayoría los hombres que habían peleado en el Ejército de Liberación Nacional en el 48, se presentaron a filas, se organizaron con gente de la fuerza pública. El presidente Eisenhower, para equilibrar fuerzas, autorizó, por medio de una ley que se había creado para venderle equipo a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, la ley de préstamos y arriendos, autorizó venderle unos aviones de caza a Costa Rica y se vendieron a un precio simbólico de $1 porque no lo podían regalar. Y por suerte teníamos varios costarricenses que habían piloteado aviones de combate en Corea y en la Segunda Guerra Mundial y tuvimos batallas aéreas. Poca gente sabe que hubo batallas aéreas en la zona de Guanacaste y la zona del norte, zona de San Carlos. Incluso uno puede ver todavía, o estaban, yo no sé, hace mucho no voy, los restos de un avión de la Fuerza Aérea de Nicaragua que fue derribado por un avión de caza, por un P-51 Mustang de Costa Rica en ese momento. Eso fue una situación de excepción, pero vemos que a pesar de que estábamos en una situación de guerra que podría haberse generalizado, solo se suspendieron las garantías en la zona donde estaban los combates, no se suspendió en todo. Por supuesto que se establecieron ciertas cosas básicas como el toque de queda, sobre todo porque los ametrallamientos se habían producido en horas de la noche. Los aviones de la Fuerza Aérea Nicaragüense habían ametrallado San José y habían ametrallado Cartago, Heredia y Alajuela en horas nocturnas. Entonces era necesario que la gente se protegiera y se resguardara. Creo que en la situación de la pandemia se dieron además situaciones absurdas, porque no te dejaban usar tu vehículo, donde vos podías viajar solo o con tu grupo familiar al trabajo, a la oficina, y te hacían montarte en un bus. Yo en ese momento, viviendo en Atenas, y yo vivo en Atenas, yo tenía que, para poder ir a la oficina,
y tenía que montarme con 60 personas y algunos que la mascarilla se quedaban dormidos, la mascarilla se caía, gente con todo, gente resfriada, un hacinamiento de los 11.000 diablos, gente de pie, porque mentira que respetaban los buses. Mientras yo podría haber viajado en mi carro perfectamente, con menor riesgo de contagio. Y uno llegaba a la parada de la Coca-Cola, que es donde llegaban los buses de Atenas, y era un mundo de gente, ¿verdad? Un mundo de gente, porque como ya la gente no puede usar el carro, se saturaban el transporte público. Y ahí es donde se produce el mayor contagio. Es decir, Pero sí. prohibían el cine, prohibían restaurantes, pero te hacían viajar hacinado, hombro con hombro. Este, Bueno, me llama mucho la atención eso que estás conversando porque digo que muchos costarricenses no se dan cuenta de la democracia que tenemos, que es imperfecta y que puede mejorar ciertamente. Pero exacto, en cosas tan sencillas como lo siguiente. Vos conocés cómo es el sistema en Cuba. Hay muchos cubanos que no conocen toda la isla porque tienen prohibido transitar por ciertas partes de la isla. Por secreto, exacto. por lo que sea, no pueden transitar. Por ejemplo, en República Dominicana no pueden andar libremente por las playas turísticas los dominicanos porque lo hacen para proteger de los robos a los A los turistas. turistas. Acá en Costa Rica, cuando se quiso hacer algo similar, ¿te acuerdas? En Punta Leona Sí, sí, que prohibir el se tren, paró no. el seco y la gente puede circular por todas las playas con mucha libertad y todos los costarricenses, si tienen la capacidad de ir de frontera a frontera, de mar a mar y recorrer todo el país, lo pueden hacer con toda libertad. Cuando hay un Total y estado de absoluto. excepción, como en el caso de El Salvador, también se limita no solamente la circulación a ciertas horas, hay toque de queda, sino que además hay ciertas zonas que tampoco se pueden visitar. Hago una Sí, reflexión porque me preocupa mucho, Walter, la sí, ignorancia de muchos costarricenses, hay que ponerle, hay que decirlo con las palabras que sí, es, no, estoy de acuerdo con que vos. valoran eso dentro de su marco de ignorancia, ese tipo de actitudes porque nunca las han vivido, porque estamos acostumbrados a tener grandes niveles de libertad de tránsito, de circulación, y seguramente en nuestro ADN ni siquiera lo sentimos, lo contemplamos, lo admiramos, ese derecho que tenemos. Pero me llama la atención que algunos que valoran ese comportamiento del presidente Bukele, esas decisiones, están de acuerdo en que también lo mismo se hiciera en nuestro país. No, yo creo que es un gravísimo error. Y te digo una cosa, limitar la posibilidad de transitar, ya sea en ciertas zonas o en ciertas horas, no sería una de las pocas cosas graves. El problema es que se suspendió en El Salvador el tema de que vos puedes ser detenido, vos en Costa Rica puedes ser detenido, pero tiene que haber una denuncia, tiene que conocerlo la autoridad, la fuerza pública te puede detener si te agarra infraganti cometiendo un delito, pero inmediatamente tiene que entregarte al Poder Judicial para que proceda el Ministerio Público a hacer una acusación formal y tampoco pueden tardarse más de 24 horas, tienen que resolver rápidamente, te tienen que presentar ante un juez que va a decir si te vas para la casa, si te ponen medidas especiales que tienes que firmar, que no puedes viajar, que te quitan el pasaporte para que cumplas con el tema, o te dictan prisión preventiva, que también es una cosa que aquí se ha abusado mucho de la prisión preventiva. El problema es que en El Salvador pueden detener a cualquier persona y no tienen que decirle por qué la detienen. Y hay gente que está detenida desde hace ya más de 2, 3 años y todavía no han sido imputados de por qué están detenidos. Y eso está demostrado, es decir, yo no estoy inventando esto. Eso está demostrado por un montón de organismos imparciales de derechos humanos, algunos que son más de derechos, que son de izquierda, que son de centro. Lo han denunciado inclusive las delegaciones diplomáticas de algunos países que tienen sede en El Salvador, de que se detiene, y vos es cierto, en un estado de excepción vos podés detener a una persona, pero en el caso nuestro, hay un lapso de tiempo prudencial, pero no puedes tenerlo incomunicado durante 3 años y sin acusarlo de nada. ¿Eh? Entonces ellos se llenan la boca diciendo, hemos detenido 70.000 mareros. En realidad se estima que de esos 70.000 mareros hay un 30% de personas que son daño colateral, que no tienen nada que ver, que no deberían haber sido detenidas. Eso es lo que se estima. Entonces, ¿qué ocurriría aquí en Costa Rica? Yo me imagino una verdadera locura. Claro, lo que pasa es que yo que viví en dictaduras, porque yo viví en dictaduras, yo viví en la dictadura argentina, siendo joven, siendo adolescente y siendo joven, viví la dictadura que había del proceso de reorganización nacional, luego regresó Perón a Argentina, hubo elecciones, derrocaron a Isabel Perón,
y asumió la última dictadura que fue terrible, 7 años de dictadura con desaparecidos, con guerrilla, con muertos, y yo eso lo viví siendo estudiante de colegio porque mi padre estaba ya nombrado en la embajada, y yo viví, yo pasé mi adolescencia y mi juventud en eso. La policía te detenía porque eras joven, entonces, es decir, como los guerrilleros eran jóvenes, había policías que utilizando una lógica filosófica aristotélica atomista totalmente degenerada, y te detenían. Yo supe de un vecino que lo detuvo una patrulla de la policía porque el muchacho iba con un suéter rojo y tenía barba. Y cuando le dijo, pero ¿por qué me detiene? Dice, es que Fidel Castro usa barba. Eso fue lo que le dijo el Bueno, pero policía. te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la característica más grande que tienen los mareros físicamente? Los A los tatuajes. tatuajes, por supuesto, el Entonces, tema de los tatuajes. de repente alguien muy tatuado podría ser detenido nada más porque tiene tatuajes y eso lo define como marero. Pero es que ese es el problema. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, yo lo veo, yo tengo un hijo adolescente y una hija joven y sus amistades y la gente, y a mí me han llegado clientes a la oficina y me monto un taxi, a un Uber y todo, y personas totalmente tatuadas, los brazos, el cuello, todo. Yo Es decir, el día de hoy vi a un muchacho en un carro manejando un auto, la cara totalmente tatuada, todo el cuerpo sí, era sí, sí, evidente. sí. Yo Y ando eso no me mucho en hace definirlo a mí que es un delincuente y va para la cárcel. No, 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 no. Uno no puede definir a una persona por esas cosas, como por el color del pelo, el corte de pelo, no, no. El color de la Ya eso es. piel. Antes a alguien porque era de piel No, oscura, ¿verdad? Porque era negro, exactamente, en muchos porque sería, lugares en los sería Estados incurrir, Unidos se detenían. sería una discriminación espantosa, pero precisamente ese es el tema, que cuando no hay una democracia, cuando hay una autocracia como la que está funcionando, las decisiones las toma un individuo o un grupo de individuos y no hay nadie para controlar la toma de esas decisiones, porque no existe una independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público para acusar, de la Defensa Pública para defender y de un juez para resolver. Ahora, Walter, Ese es el gran problema. vos viviste en democracia, viviste también en dictadura. Ujú. En Argentina, con tu madre argentina, viviste en dictadura, has sido militar, has sido diplomático, sos un demócrata. Y Bueno, viví en Venezuela. bueno, viviste en Venezuela también. Ahora te voy a tocar un tema diplomático que quiero oírte en tu planteamiento. Pero lo que te iba a preguntar es lo siguiente. En ese marco, con esa experiencia que vos tenés, todas las dictaduras dan mucha seguridad ciudadana. Ah, sí, Todas, definitivamente. todas las dictaduras, en todo país que hay un dictador, cuesta ver que se roben, cuesta ver asesinatos, claro, sobran policías, pero también hay mucho inocente que es detenido y termina en la cárcel. Pero lo que quiero plantear a los ciudadanos, Y se no hay tapa. dictadura, porque vamos a ver, Nicaragua hoy por hoy es un país Sí, no, 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 muy no. seguro con Es Ortega, es pero me una llama la dictadura. atención que lo mismo que ha hecho Ortega de coartar y de buscar que los poderes, ya sea el Tribunal Electoral, ya sea la Corte de Justicia, ya sean los juzgados, ya sea la Asamblea Legislativa, es lo mismo que ha hecho Bukele, pero la Sí, gente ve las dos cosas como que son diferentes. Y cualquier nicaragüense puede irse de Nicaragua, como cualquier salvadoreño puede irse para los Estados Unidos y cualquiera puede ingresar. Entonces, a mí me llama la atención que uno, Bukele es muy popular en algunos sectores y Ortega es odiado, pero en el fondo, aunque uno diga que es de izquierda y el otro fue de izquierda y ahora dice que es de derecha, no sé, que es el caso de Bukele, que la gente encuentre diferencias en dos tipos que desde el poder se están comportando igual, solo que uno, como Ortega, tiene muchos años y el segundo va por su segundo gobierno, Bukele. bueno, lo que pasa también es que Bukele tuvo ciertos éxitos llamativos, como fue al meter a tanta gente detenida y todo lo que, aunque se habla, hay demasiadas cosas que investigar, porque se sigue hablando de que sin que se dé a publicidad siguen apareciendo cadáveres sepultados en fosas ilegales en la zona de las serranías, en Salvador, de que sigue habiendo asesinatos, que algunos asesinatos son de las maras, otros vienen de la parte de las fuerzas de seguridad. Se habla de desaparecidos, se habla de mucha gente detenida que no se sabe dónde está, qué ha pasado. El tema es que él tuvo una muy buena publicidad y el pueblo salvadoreño, grandes sectores del pueblo salvadoreño,
precisamente por falta de educación, por falta de formación en los temas cívicos, en derechos y en la ley, estuvieron dispuestos a canjear libertad por seguridad, canjean orden, porque mucha gente está dispuesta a ver que haya un poco de orden por su posibilidad de elegir libremente ciertas maneras de presentarse ante la sociedad, porque se establecen parámetros y se van fijando reglas y van estructurando una sociedad al estilo de lo que quieren los que gobiernan. Y esto no es nada nuevo. Cuando Adolfo Hitler asumió como canciller en Alemania en 1933, le restituyó, los alemanes le dieron todo y él estableció orden porque era un verdadero desorden, había mucho caos. Establecieron de manera casi que por decreto, limitaron la emisión de moneda, bajaron la inflación casi que a la fuerza, empezaron a forzar la producción para distribuir alimentos. Entonces había comida, había alimento, había tranquilidad porque había una disciplina estricta y la gente amaba a Adolfo Hitler. Es que no es una historia nueva. Mussolini hizo exactamente lo mismo. Mussolini en Argentina fue con Perón, ¿eh? Cuando Fidel Castro, cuando entró a La Habana y En empezó. Venezuela, Chávez se vendía como un socialdemócrata y un demócrata, y hay videos donde Sí, dice que sí, no, no, jamás no. haría nada que atente contra la democracia. Y vea cómo terminó Venezuela. El gran problema de sostener una democracia en Nicaragua, en Salvador, en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, siempre va a ser una palabrita que nunca me voy a cansar de repetir, que es la solución a los problemas: educación. Si vos no educas al pueblo, si no educas al soberano, y esto lo dijo Sarmiento en 1872, el maestro de América, que fue presidente de Argentina, hay que educar al soberano. El soberano es el pueblo, porque si el pueblo está educado, va a tomar decisiones Eso lo decía, correctas. eso lo decía Confucio 400 años antes de Cristo. Sí, claro, es que a la gente tienes que educarla. ¿Por qué? Porque si una persona es educada, tiene más posibilidades de tomar decisiones correctas. Y además hay otra cuestión: eso no va a evitar que uno no se equivoque, que eso es lo que mucha gente no entiende. Pero entonces, En- en- pero, Walter, entonces, somos una sociedad maleducada hoy en el sentido de que menospreciamos la democracia y las libertades que tenemos y queremos algún nivel de Es que no las autoritarismo. valoramos. Nosotros no le enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desde hace muchas generaciones no se les enseña cómo llegamos a esto. No le decimos que hubo una generación de jóvenes que se fue a pelear a las montañas, que aquí murió casi el 1% de la población de esa época, que eran como 500.000 habitantes. Acá murieron entre 3.000 y 5.000 personas en combate, es decir, hubo un montón de muertos, aquí costó un montón de sangre. La democracia de Costa Rica no fue un regalo de la Virgen de los Ángeles, y lo digo con todo respeto, ¿eh? La democracia de Costa Rica se construyó sobre una pila de cadáveres, ¿eh? Y tuvimos la suerte de que el ejército triunfante, el ejército de Liberación Nacional, que no tiene nada que ver con el Partido de Liberación Nacional, nada que ver Eso no absolutamente. existía, no existía el Partido de No, Liberación. no, ni existía el partido, el ejército. No solo se disolvió el Ejército Nacional, se disolvió el Ejército de Liberación Nacional y se trató de buscar una serie de coincidencias y tratar de pacificar y hacer una inversión precisamente en eso, en educación. Eso es lo que trató de hacer. Lo que pasa es que hace mucho tiempo los encargados de enseñar, por ejemplo, democracia, son los partidos políticos que tienen que ayudarle a la democracia, y hace muchos años no lo hacen. Y, Yo tuve la y suerte. las clases de educación cívica perdidas en sus No, objetivos. no, vea, historia, la gente no sabe de historia, la gente que desconoce la historia de su propio país. Entonces, cuando una persona no conoce su historia, está condenada a cometer errores. La gente ha perdido el respeto a un montón de tradiciones. Y cuando una persona pierde el respeto o se olvida de su historia, pierde la conciencia de su destino, y es importantísimo. Entonces, por eso es vital que se eduque a la gente, de que se revisen los programas de educación, porque es importante la parte tecnológica, la parte técnica, pero la gente tiene que saber por qué estamos aquí, porque si no, no lo valoran. Esto no es un maná que cayó del cielo, la democracia, y si uno no la cuida, la va a perder. Correcto. La va a perder. La historia demuestra que hay ciclos en la historia, ciclos de 50 años, de 75, de 100 años. Y acabamos de cumplir 75 años de vigencia de la democracia, el 8 de noviembre. Empezamos a vivir en democracia y hemos vivido en democracia. Bueno, es un ciclo. Pucha, a mí me preocupa que en cualquier momento llegue un gobierno, lleguen con muchos diputados, logren hacer ciertas locuras con la Constitución, a pesar de que nuestro sistema, las ciertas cosas que uno escucha hacer
son tan ignorantes algunos de los asesores y algunos de los que están en el poder que no entienden que no se puede hacer por medio de la reforma parcial, sino que se requiere una constituyente, cosa que también me preocupa porque dada la calidad de diputados que estamos llevando a la Asamblea Legislativa, me preocupa la calidad de diputados que podemos llevar a una constituyente. Claro. Es decir, es muchas cosas a considerar. La democracia no es fácil, la Sí. democracia no es algo No, no es fácil, pero sigue fácil. siendo. No, y ese sistema de las opiniones es el que permite que todos opinemos con conocimiento o sin conocimiento y que de alguna manera nos hagamos oír. Eso se Mira, puede solamente en es el menos malo, lo dijo Kennedy, en algún democracia. momento Churchill dijo Churchill que era, también lo dijo. Churchill también lo dijo, dice, la democracia no es un buen sistema, pero es el mejor después de todos los demás. Todo lo Es que demás. no hay opción, no hay Ahora, opción entre dictadura y democracia, Claudio, sí, y definitivamente. yo no me canso de repetir esto. Estamos en el puesto 17 según la revista El Economista, en su centro de investigación, en la última investigación que se hizo en el 2022. Estábamos antes del gobierno de Rodrigo Chávez, 2022 fue el último estudio, éramos la democracia número 17, democracia plena, solo hay 22 democracias plenas en el mundo, es la categoría más alta, los que tienen de 8 para arriba nota. Y nosotros estamos en ese grupo, no estábamos, no sé si estaremos en el próximo informe que salga, pero superando países como Reino Unido, como mismo Estados Unidos, como España, por centésimas o por lo que fuera, pero superándolos. Y a veces los costarricenses no nos damos cuenta de lo que representa ser una democracia plena. Porque yo he dicho, y lo vuelvo a repetir, Walter, a Bukele le servía venir a Costa Rica para darse un baño de democracia y que la democracia más antigua de América Latina lo condecorara a él, a sabiendas de que a nivel internacional en muchas Eso va a ser naciones bien no se le visto. considera a él un demócrata en absoluto. ¿Verdad? Que sea popular en El Salvador, eso no quiere decir, y en otras latitudes no quiere decir que sea considerado un verdadero demócrata. Entonces, a él le convenía ese baño de democracia. Pero yo te quería hacer una pregunta alrededor de eso, porque vos sos el diplomático, fuiste embajador. El presidente Bukele, en una de las entrevistas públicamente, en intercambio con el presidente Chávez, se atrevió a decir que teníamos que darle más poder al presidente, que teníamos que hacer un esfuerzo para que el presidente pudiera hacer cosas similares como las que él está haciendo en El Salvador. Y hizo otras recomendaciones. En diplomacia se estila que hay que respetar mucho el Exactamente. tema político del país que va. A mí me pueden invitar a Cuba, puedo ir a hacer una actividad y eso no me da mi permiso de tomar el micrófono y hablar contra el régimen de Cuba o ir a la República Popular China, y como no es una democracia, hablar yo contra el sistema de la República Popular China. ¿Te pareció correcto el comportamiento en este aspecto del presidente Bukele aquí en Costa Rica? No, para nada. Es decir, faltó totalmente al protocolo, una pérdida total de lo que se dice elegancia en el mundo diplomático. Es decir, uno no puede llegar de invitado a un país donde además le están dando una condecoración que la rebajaron a, no sé, darle esa condecoración a una persona que está gobernando como está gobernando este señor, es como haber recibido los favores de la prostituta de Babilonia, es exactamente lo mismo, han rebajado totalmente la condecoración, pero sobre todo es una intromisión en los asuntos internos de Costa Rica, nadie tiene por qué meterse. Aquí hemos tenido presidentes, recuerdo el caso de don Rodrigo Carazo, que prácticamente me van a perdonar el francés, pero mandó al carajo al presidente Jimmy Carter porque trató de darle órdenes al presidente de Costa Rica y lo hizo. Y éramos un país chiquitico y también le dio 48 de país del país al presidente del Fondo Monetario Internacional porque trató de. El mismo presidente Oscar hizo algo similar con Ronald Reagan. Exactamente, porque hay un límite. Yo no voy a la casa del vecino a decirle cómo tiene que criar a sus hijos. Ujú, Y es más, aunque me pida consejos, a uno tiene que medir muy bien a quién le da los consejos y sobre qué dar consejos. Es mejor a veces en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? ujú, Imagínate lo que es decir, para mí fue terrible. Claro que acá hay gente que aplaude cualquier cosa, ¿verdad? ujú. Porque no piensan, sino que actúan con el hígado, con el cerebro, con lo único que actúan es con el cerebro, actúan con cualquier otro órgano del cuerpo, pero no piensan. Y fue lamentable, para mí fue lamentable, la condecoración y todo eso estuvo de más, porque puede haber una visita de Estado, pero no era necesario condecoraciones ni permitir ese tipo de discursos. Ahora, A mí,
Ujú, A mí me ha tocado estar en situaciones incómodas. Eh, Recuerdo estar en Venezuela, que nos hacían ir al cuerpo diplomático y no podíamos negarnos a programas como el Aló Presidente. Y por esos días, don Oscar Arias había cometido el terrible error de en un programa de entrevistas matutino, se olvidó que era el presidente de Costa Rica y habló como Premio Nobel de la Paz, no se había quitado la camiseta y se expresó muy mal de Hugo Chávez. Y entonces Hugo Chávez, en el programa de los presidentes, le contestó y yo estaba sentado ahí y yo lo único que pude hacer fue ponerme de pie y retirarme porque estaban hablando mal de mi presidente. ujú, No podía ponerme a pelear con el presidente, pues yo me retiré como una manera de protestar, pues, eso en diplomacia es permitido, pues yo me tuve que poner de pie y salí. ujú. ¿Por qué? Porque no me quedaba otra cosa que hacer. Pero ahí hubo un error de Oscar Arias en la forma en que lo criticó y también, bueno, más bien Chávez estuvo bastante decente, por cierto, para responderle. A como Le era. dijo que no se mete en lo que no le interesa, le dijo, pero porque a otros yo escuché decirle barbaridades al presidente Fox de México, de todo lo trató, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que uno no contempla. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, el presidente, don Rodrigo Chávez, este, aparte de su carácter, y es una persona difícil de que maneje los temas de cómo funciona el Estado, está muy mal asesorado, y yo lo veo en todas las áreas, ¿verdad? En la parte diplomática, relaciones internacionales, seguridad, en la parte jurídica, ni se diga. Es un problema sumamente delicado el que tenemos en este momento, porque además ha conseguido dividir mucho a la opinión pública. Ujú. Y hay personas, como todos lo sabemos, hay personas que por defender a Chávez están dispuestos a pelearse con cualquiera y a renunciar a un montón de cosas, que es lo que hace grande a nuestro país. La tolerancia, el diálogo, Ujú. eso es lo que me preocupa. ¿Qué va a Ahora, pasar en la próxima elección? sí, ahora en esa línea que acabas de plantear, de las personas que justifican todo para darle más poder a un presidente, volvamos al tema inicial en el tiempo que nos resta de programa, que es el tema de la separación de poderes, que se interrelacionan entre ellos, pero tienen independencia en muchos campos, ¿verdad? Y a veces lo técnico también evita que por ejemplo, los magistrados sean electos popularmente, como se les ocurrió ahora al presidente López Obrador hacerlo en México, ¿verdad? Lo cual puede hacer en una campaña electoral para ser magistrado, que más de un abogado con el apoyo del narcotráfico que es tan fuerte en México haga una campaña y sea electo por los ciudadanos, pero digamos algunos por ignorancia eh, creen que escoger un magistrado en forma popular con voto directo es lo mismo que escoger un diputado, cuando son cosas totalmente No, diferentes. Pero la eso, pregunta que te quería hacer es esta, ajá. oír tu comentario, porque hoy en Costa Rica oigo a mucha gente decir desde la perspectiva de buscar a un autócrata dirigiendo el país, decir, es que no lo dejan gobernar, o sea que los poderes no lo dejan gobernar. ¿Cómo analizarías esa frase? ¿Existen posibilidades de que la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial no dejen gobernar a un presidente en Costa Rica? ¿O es la incapacidad de los actores, incluyendo al presidente o a los ministros, de ponerse de acuerdo, de conversar? Porque esos mismos que dicen eso, en muchas ocasiones son los que promueven que Costa Rica pase de ser un régimen presidencial a un parlamentarismo. Y en el parlamentarismo se requiere todavía más esa Más diálogo, interrelación entre los actores. Es todavía más más necesario complejo. conversar y más complejo. Mira, el gran problema es ese que hemos venido escogiendo asambleas legislativas muy mediocres y malas. Vos fíjate que es lamentable que entre 57 diputados, a la hora de llegada y desde hace mucho tiempo, destacan si acaso cuatro. Y el resto, destacan solo cuatro personas, tres personas, dos personas. El resto está invisibilizado, pero por ellos mismos, porque no tienen la suficiente capacidad de sacar la tarea adelante. La otra cosa a considerar es que lamentablemente la publicidad, el apelar a la parte sentimental y no a la parte mental por falta de educación política, educación cívica, hace que llevemos a la presidencia a personas que no están preparadas para la presidencia de la República.
Y lo peor es que se rodean de personas que no son buenos asesores, porque manejar un país no es como manejar una empresa privada Nada más. y requiere de una capacidad, un conocimiento, incluso de una cierto grosor de piel para aguantar las críticas y todo lo que hay que hacer. Y además, acá hay una cosa que hace mucho no le estamos pidiendo a ningún candidato, a ningún presidente. ¿Cuáles son las prioridades? Ahora, si usted me va a salir, como hizo Laura Chinchilla, con 10 prioridades, no tenía ninguna prioridad. Ujú. Uno tiene una o dos prioridades, pero no tiene 10. Es decir, uno tiene que concentrarse. No hay que ser tampoco un genio para darse cuenta que Costa Rica en este momento tiene una crisis en materia social por la caja, que está en crisis, educación que está por el suelo y seguridad ciudadana. Y en eso hay Que, que que- concentrarse. que ha sido el trípode, ha sido las tres columnas vertebrales del gran éxito que Sí, hemos tenido en de la nuestra social. democracia, la seguridad social, la educación y la ausencia de ejército. Eso han sido lo que montó esta democracia. Ahora bien, ¿qué es lo que es importante? Es importante de que se entienda que además, en este momento, por ejemplo, hay un sector de la población que todo lo que diga el presidente Chávez lo apoya. Está bien, bueno, digamos que también uno tiene que respetar esa decisión de esa gente porque no se informa, porque no se educa o porque creen que es una cuestión de un partido saprissa a la juela. Sí, No, sí, no, sí. no es un partido. Pero también del otro lado tenemos un sector de gente, yo lo veo incluso en el mismo colegio de abogados, entre los colegas, de que todo lo que haga Chávez lo ven mal. Y entonces, ahora, si Chávez critica al Poder Judicial o al Ministerio Público, no, el Ministerio Público y el Poder Judicial son impolutos, son como una quinceañera virgen. No, tampoco es así. El Poder Judicial tiene un montón de responsabilidad en un montón de cosas que están mal desde hace rato en este país. En la Fiscalía le pasa lo mismo. ¿eh? La Asamblea Legislativa tiene mucha responsabilidad. El problema es que nadie quiere asumir su parte. Este es un gobierno, el poder es uno solo, pero se administra por medio de tres poderes. Todos son responsables. Y la única forma de que cooperen entre sí es por medio del diálogo. Y no lo han fomentado. El Poder Ejecutivo es el que menos lo ha fomentado. Pues ya Y pero ahí es donde nace, ahí es donde nace ahí la... es donde hace gran problema. Y en la Asamblea Legislativa, que en este momento hay 6 fracciones, y incluso dentro de algunas de las fracciones hay diferentes tendencias, y lo que están pensando es en el tema electoral, ya no están pensando en No, gobierno. no es la Asamblea Legislativa más fragmentada que hemos tenido. También seis, No. todas Pero, las pero, fracciones, porque todas las fracciones son gorditas. Seis, no, no, siete, no, no, ocho. no. ¿Ah? Hemos tenido, También hemos es tenido, una Asamblea Legislativa fácil para es un más, te voy presidente a con decir una cosa. habilidades. Aquí se habla mucho que el bipartidismo, pero mira, yo recuerdo en los años 70, en el gobierno de Don Pepe y de Daniel Oduber, había un montón de 9 fracciones, no había fracciones solo hubo en el dos. gobierno de Daniel. Exactamente, y sin embargo, en la capacidad de diálogo, la capacidad de la persona para manejar y mantenerlo, el diálogo, es vital y es importante. Lo que pasa es que dialogar implica negociar, y negociar es lo opuesto a imponer, que es uno de los problemas que yo veo que ha tenido no solo el presidente y algunos de sus ministros, sino también algunos diputados, No, porque quieren que sea lo que yo digo, y y eso no muchos es negociar. ciudadanos que están de acuerdo en esa forma. Sí, lamentablemente los muchos ciudadanos que no se detienen a meditar, a tomar distancia y a analizar las cosas, porque ante un problema uno tiene que tener la capacidad de tomar la distancia y tratar de ver el conjunto para luego empezar a solucionar las cosas. Y te soy sincero, yo no vengo aquí con el afán de criticar ni nada, uno dice las cosas que dice y las digo públicamente para bien de todos y no para mal de nadie, porque Costa Rica, que es mi país, necesita volver a esa senda donde haya más diálogo, más tolerancia, más respeto entre los actores políticos. Eso es vital para que esto funcione. Terminamos con ese mensaje que me parece muy apropiado para el cierre. Walter, como Perfecto. siempre, un gustazo oírte. Siempre tus exposiciones son muy apreciadas por nuestra audiencia y esperar tenerte pronto de nuevo por acá. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Y a ustedes las gracias y esperarlos en nuestra próxima edición de Café y Palabras, programa que usted puede ver a través de nuestro canal en YouTube y recordarle que ahora nuestro programa es los lunes, los miércoles y los viernes al ser las 10 de la mañana y Noche sin Tregua los domingos a las 8 de la noche. Un abrazo, hasta nuestra próxima cita. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual,
respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplica restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.